Bienvenidos al podcast de Monitor. El episodio de hoy tratará sobre viajes en el tiempo. ¿Y cómo funciona? Pues bien, hablaremos sobre este tema basado en 4 películas vistas por nosotros, las cuales nos ayudarán a adentrarnos en el tema. Nos presentaremos y mencionaremos el nombre de la película con la que hablaremos del tema. Hola, yo soy Tamara de No Te Levantes y yo voy a hablar sobre la película Your Name, dirigida por Makoto Shinkai en el 2016. Hola, yo soy Asael de Ahorra Te Cuento. La película de la que voy a hablar es Código Fuente, 8 minutos antes de morir en Hispanoamérica. Está dirigida por Duncan Jones y es del año 2011. Hola, yo soy Obed de Un Rato Rata y voy a hablar sobre 12 monos, dirigida por Terry Gilliam en el 95. Y yo soy Oliver de Te Explico y voy a hablar de Volver al Futuro, dirigida por Robert Zemeckis en el 85. El viaje a través del tiempo es un concepto de desplazamiento hacia adelante o hacia atrás en diferentes puntos del tiempo, similar a cómo se hace un desplazamiento en el espacio. Your Name es una película de anime japonesa en la que además de viajes en el tiempo nos muestra su cultura y las leyendas provenientes de Japón. Basada en la leyenda del hilo rojo, la cual dice que aquellos que están unidos por el hilo están destinados a convertirse en almas gemelas y vivirán una historia importante. Y no importa cuánto tiempo pase o las circunstancias, se encuentran siempre dentro de su vida. Esta historia marca a 2 adolescentes, Taki, un muchacho, y Mitsuha, una chica. Taki vive en la ciudad de Tokio y Mitsuha vive en un pueblo llamado Itomori. Inicia contándonos sobre un evento astronómico muy importante en el que un cometa va a pasar dentro de un mes. Durante ese tiempo previo al cometa, Taki y Mitsuha empiezan a intercambiar cuerpos durante la noche, por lo que necesitan mantener su vida lo más normal posible, así que se comunican a través de mensajes que dejan en sus celulares. En un giro inesperado, después de pasar el cometa, Taki deja de cambiar el cuerpo con Mitsuha y decide ir a buscarla para descubrir por qué estos intercambios terminaron. Y cuando llega, descubre que el pueblo de Itomori fue destruido hace 3 años cuando ocurrió el cometa. Es en este momento donde recordamos una frase que la abuela de Mitsuha le dice acerca de la leyenda del hilo rojo, la cual dice que el hilo puede enredarse, estirarse, tensarse o desgastarse, pero nunca romperse. Por eso es que Taki debe viajar a beber un sake ancestral que hace la familia de Mitsuha para poder, a través de este sake, advertirle a Mitsuha 3 años en el pasado que este accidente va a ocurrir y que necesita hacer que toda la gente salga del pueblo antes de que este cometa choque en el pueblo y los mate a todos. Y esto se logra hacer a través de una hora que se conoce como la hora mágica, en donde el mundo se desdibuja y se pueden encontrar formas que no son humanas. Por eso se encuentran y pueden verse para pasar como este mensaje. Bueno, yo escogí la película porque soy muy fanática del anime y siempre he admirado cómo los japoneses son capaces de hacer las cosas que más marcaríamos como debrayantes en algo que cobre sentido. Algo que yo sacaría de la película es que, si bien sí involucra los viajes en el tiempo, no de una forma como más tradicional de la ciencia ficción, que es con máquinas o con alguna especie de agujero de gusano, o siquiera con alguna intención de hacerlo, se convierte más como en un entrelazamiento de tiempos, ¿no? Más que realmente un viaje, porque como digo, no es que el personaje principal decida emprender un trayecto, no hasta la segunda mitad, que es cuando ya quiere advertirla, no, pero de ahí en fuera ni siquiera sabe que está viajando en el tiempo. Sí, no descubren el viaje en el tiempo, pero por eso, si bien en otras películas nos basamos en máquinas del tiempo para lograr hacer esto, en esta en específico lo que utilizan es la leyenda del hilo rojo. Por eso te dice que no importa, ya al final de la película, que no importa en qué momento del tiempo estés, en qué circunstancia, casi las edades, si estás destinado a esa persona, se van a encontrar. Entonces, esta leyenda es la que permite como este tipo de viaje. Y de hecho, algo muy curioso es que hay un personaje que menciona a Mitsuha que si ella no está viviendo un multiverso creado por Everett, ya que cuando le empiezan a explicar a ella que ha estado comportándose extraña los últimos días y ella no recuerda nada, esta es la razón que le dan. Y me puse a investigar que este multiverso es la primera interpretación creada por
Hugh Everett en 1957, donde nos dice que cualquier resultado es posible de un proceso de medición cuántica, el cual es el que genera los multiversos. O sea, de una forma más simple dice que de muchas posibilidades surgen muchos escenarios, ¿no? Ajá, O sea, que cuando estornudas en el pasado Ramificación. Exactamente, cambias como el ese futuro. pues este chico lo que intenta darle a explicar a su compañera, Mitsuha, es que no es como que ella esté desapareciendo, ¿no? Porque tratan de saber por qué no recuerda nada y por qué se comporta diferente. Y la razón, según esta, recordemos que todo está visto a partir de leyendas japonesas y de cultura. Ella piensa que está soñando con una vida de alguien más. Y aquí es donde le dicen, no, yo creo que es el multiverso. Sí eres tú, pero otra Mitsuha. Eres la abuelita, ¿no? Creo que... No, eso se lo dice un compañero. La abuela sabe que algo raro está pasando. Hay una Porque escena... le dice que no eres tú, le dice, no, Ajá, se da tú, cuenta. tú no eres tú, dice, tú eres otra persona. Hay una escena donde la abuela lo que le dice a Taki dentro del cuerpo es, Mitsuha, estás soñando. Ese momento es donde Taki despierta ya en su cuerpo. Me agrada como la forma de abordar el viaje en el tiempo, no del lado tanto de la ciencia ficción, sino como más algo místico. Pero a mi parecer siento que le quita como algo, como un elemento divertido el que sea como entrando en otra película como en Interestelar, que al final todo se resuelve por el poder del amor. A mí se me hace un poco... Sí, se me hace como un recurso no barato necesariamente, pero sí se me hace como que hay como otras soluciones para desenvolver la historia. Pero sí se resuelve por el poder del amor, güey. O sea, termina yendo a este lugar en donde se toma el saque ceremonial que hace esta chava. Y es donde en la hora mágica Le permite viajar. Ajá, le permite viajar. O sea, no le permite viajar, pero le permite ver moverse. el mundo Ajá. de la otra persona, ¿no? Y algo muy interesante es que no nos lleva a ese mismo viaje en el tiempo que estamos acostumbrados de X persona, se regresa físicamente y completo a como en Volver al Futuro, Ujú. se regresa al pasado y puede hacer como un cagadero en el pasado, ¿no? Sino que es la mente y como el pensamiento y todo de esta persona se cambia con la de la otra persona que está varios años atrás del tiempo, pero que nadie se da cuenta hasta llegado cierto punto en la historia. Eso es algo que a mí me gusta mucho, cómo lo abordaron desde el punto de vista de tú despiertas en otro cuerpo y no se imagina que viajó en el tiempo, más bien siente que viajó en el espacio, a otro cuerpo. O sea, más bien me cambiaron mi conciencia de lugar. Entonces, irte dando cuenta de que es un viaje en el tiempo, siento que lo hace una película más interesante. Esta película se basa un poquito en esa forma de viajar en el tiempo, pero yo creo que tiene una pequeña raíz de, no sé, a la que ya nos acostumbraron en una película, que es la de Este cuerpo no es mío. O la de Un Viernes de Locos, donde nada más intercambias cuerpo. Al inicio de esta película es justamente lo que estás como esperando, ¿no? Estás sentado y estás diciendo, ok, es una película de comedia romántica, sí, están intercambiando cuerpos, sí, va a ser divertido. Y el momento clave de aquí es justo cuando ocurre este cometa y él despierta y no vuelve a cambiar cuerpo con ella. Es cuando viene la parte de los viajes en el tiempo y entender toda la primera parte de la película, de que ya estaban relacionados, de que él ya cuenta en su muñeca con el hilo rojo que ella le regala, y lo que tú como espectador no te das cuenta es toda esta parte. Tú piensas que todo está ocurriendo en el mismo tiempo, y ya es cuando a partir de la mitad de la película te das cuenta que ella lleva 3 años muerta y él lleva 3 años adelante, donde... Pero aún así como que regresan el tiempo un mes y durante ese mes no logran como llegar... El tiempo en realidad de ella que siempre ves es un mes anterior al cometa. Pero se vuelve a regresar, ¿no? No, él regresa a visitarla el día, la noche en la ya. que va a ser el cometa en un festival. Ya, sí, porque como que se va cerrando esa línea en el momento en el que pasa el cometa, algo sucede con el plano espiritual o algo así, que como que deja de existir, ¿no? De hecho, En ese momento. es una escena muy tensa, ¿no? Donde ellos van corriendo sobre el cráter para tocarse, darse la mano o algo así. Ujú.
Que se parece al clímax de Wolverine X-Men Origins. Ah, donde Cuando están peleando. también encima de un cráter como de esos de planta nuclear. Bueno, esta película, lo que en realidad a mí me gusta, como mencionabas, es que no es la clásica película que tú conectarías con un viaje en el tiempo. No hay por qué tenerle miedo a que si yo viajo y hago algo que no debo, voy a romper todo lo que puede pasar en el futuro. Aunque el final es eso, cambian realmente algo que pasó, pero no se ve afectado, sino todo lo contrario. La gente que debió de haber muerto, pues sobrevive. Me agrada que no hay un medio para viajar en el tiempo, sino la razón es tan sencilla como una leyenda japonesa. Yo elegí la película de Código Fuente. A mí me llamó la atención esta película por la forma en la que abordan el viaje en el tiempo. Es un poco similar al viaje en el tiempo que utiliza, el recurso de viaje de tiempo que utiliza la película que eligió Tamara, en el cual el personaje no viaja físicamente, sino que es básicamente la conciencia de una persona es un poco compatible con la conciencia de X persona que hay dentro de un área delimitada, ¿no? De todas las personas que hay en ese espacio, solamente algún porcentaje de esas personas son compatibles con como con la mente o como con la personalidad de este güey. Esta película se centra en una como rama especial del gobierno de Estados Unidos, en la cual se dedican a eliminar atentados terroristas. Ya había habido un atentado terrorista pocos días antes en el cual habían detonado X cantidad de bombas y habían amenazado con detonar una bomba en el centro de Chicago. En lo cual, dentro de la historia, en cierto punto te das cuenta de que al momento de que no le hicieron caso a esta amenaza terrorista, en efecto, una bomba estalla en el centro de Chicago y causa miles y miles de muertes. Por lo tanto, al no hacerle caso, pues provocan miles y miles de muertes y entonces esta rama del gobierno entra con este proyecto especial que es básicamente transferir la conciencia de una persona hacia el pasado a través de como ciertas ondas cerebrales y todo eso que son compatibles. Entonces logran mandar al personaje principal, que en este caso es Jake Gyllenhaal, lo mandan al pasado al cuerpo de una persona. En este caso, de la misma manera, él es técnicamente en este escenario, él empieza siendo nada más un espectador, no un agente. Por lo mismo de que, o sea, él no sabe que está ahí, él no sabe al inicio de la película que él está siendo transportado, hasta después de que explota por primera vez la bomba en el tren. Lo llevan a una sala especial en la cual le empiezan a explicar que este es un plan del gobierno para evitar este atentado terrorista que ya sucedió. Entonces, ¿él no sabe que viajó en el tiempo? No, se dan cuenta que él está viajando en el tiempo porque una voz dentro de una cabina especial le empieza a decir que la misión por la que lo están mandando básicamente a esa escena es para detectar y para buscar quién es el terrorista, dónde está la bomba y con qué lo pueden desarmar y todo eso, ¿no? Todo el tiempo que está regresando y regresando y regresando está buscando pistas para poder dar con esta solución. En una de las ocasiones se para enfrente de un espejo y se da cuenta que el cuerpo que está viendo, o sea, la cara de la persona en la que está, no es él. Entonces ahí es donde él se da cuenta de que no está viajando en el tiempo como tal, sino nada más está como transfiriendo la conciencia. Aquí pues llega un punto en la película en la cual a él se le explica que todo lo que él haga dentro de esta simulación no tiene una repercusión. Hasta este punto él todavía da por hecho de que él es nada más un espectador en el cual todo lo que haga dentro de esta simulación, que es nada más como repetir y repetir y repetir los mismos 8 minutos que le dan de tiempo antes de que la bomba detone, no genera ningún cambio. Pero él empieza a ver que cada vez que regresa en el tiempo, habiendo cambiado algo anteriormente, cada vez que vuelve a regresar a la misma escena, ese cambio sí se empieza como a acumular. Entonces él se da cuenta de que dentro de estos viajes en el tiempo o de esas transferencias que tiene, sí empieza a tener una repercusión directa en todo lo que va pasando en los mismos 8 minutos de tiempo que le dan. Llega un punto en el que él
ya descubrió la bomba, ya sabe quién es el terrorista, ya sabe cómo desarmarla, y es donde le dicen que ya van a desactivar el proyecto y te enfocan a quién es el personaje principal, que en este caso es un soldado que sufrió heridas de batalla prácticamente mortales, es nada más como el tronco de la persona y sin un brazo y nada de eso, y está en una cámara como tipo hiperbárica. Y pues básicamente lo van a desconectar, ¿no? O sea, le dicen que ya no tiene un propósito porque nada más, ese proyecto es compatible nada más con ciertas personas y es únicamente por ciertos periodos de tiempo. Entonces lo que él hace es, le pide a la persona que lo metió a esta simulación, le pide que lo regrese una vez más, ya que desactivó todo, ya que descubrieron todo, le pide que lo regrese una vez más y empieza a cambiar toda la línea temporal dentro de esta simulación. Y al final resulta que esta línea paralela de tiempo que genera sí es una realidad alterna en la que él está viviendo en el cuerpo del maestro, que originalmente era la persona de la que había tomado el cuerpo. Se queda viviendo en este cuerpo y se queda con la chava que era originalmente la amiga de esta persona que él no conocía. O sea, siempre va a haber romance en las películas de viaje al tiempo. El poder del amor, como lo decía Obed. Sí, o sea, yo creo que de no haber tenido como este sujeto para el cual engancharse, sí hubiera terminado con que lo desconectaban, pero mágicamente resulta en otra realidad por el poder del amor, ¿no? Y Eso que hubiera puede estado... quedar feliz con ella para siempre. Hubiera estado cagado, ¿no? Que lo hubieran desconectado y hubieras dicho, ok, está culero, porque lo estuvieron mate y mate y mate y mate chingos de veces hasta que descubrió algo. Y al final de cuentas se terminó enamorando de la chava, que por cierto está bien bonita. Terminó enamorando de esta chava que ni conocía, que era amiga de la otra persona. Y por eso quiso regresar y que le hubieran dicho así como... Porque de hecho le iban a decir que no. Entonces este güey convence a la que está a cargo del proyecto. A mí, de hecho, esta película me recuerda mucho al Borde del Mañana, que es como está repitiendo y repitiendo, como prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que logran como la solución o la respuesta. A mí más bien tu película me recuerda a este capítulo de Black Mirror, donde unas chavas más bien unas señoras, tienen como alguna enfermedad terminal o... Junipero se llama, o algo así. San Junipero. San Junipero, exacto. Lo que pueden hacer es estar su cuerpo físico en su cama y conectarse a este mundo que crearon para poder como volver a sentirse jóvenes y tener otro estilo de vida. Hay como varios recursos de ese mismo estilo. Por ejemplo, la serie esta de Netflix de El Código de Carbón, algo así, que es donde en la médula te instalan un chip y ahí se carga toda tu conciencia, y cuando tú estás enfermo, si eres millonario y todo, descartan el cuerpo y te meten en el cuerpo de alguien más. También tu película me recordó en el momento en el que mencionaste que se empieza a dar cuenta de que está en este tren y a como recordar que ha sufrido, que ha estado como repitiendo este escenario una y otra vez. Me recuerda a una película que se llama Déjà Vu con Denzel Washington. Oh, ya. Aquí es como diferente en el sentido en el que él se da cuenta que a través de una máquina pueden monitorear la vida de una chica que en cierto número de horas, no estoy segura cuántas, va a morir. Y esta chava maneja todo este sentimiento de que realmente la están viendo a través de una línea de tiempo, como déjà vu. En la secuela de Ready Player One, que se llama Ready Player 2, también crean un sistema para que tú pases tu conciencia a una máquina. Pero ahí es como para que vivas dentro de su simulación, o del oasis. Pero hay una parte bien interesante donde pues una chica ahí está muy en contra de esto, porque dice que es darle demasiado poder a una máquina, ¿no? Toda tu existencia básicamente se la estás dando ahí, porque incluso tu cuerpo se queda tirado, vegetal, ¿sí? ¿No? Entonces ella dice que eso no está bien, que exista este recurso, y le dicen, ajá, pero acuérdate que tu abuela pasó ahí su último año de vida. Y ella no lo sufrió porque estaba en otra realidad donde era feliz. O sea, muy también con el tema de San Junipero, pero ya es más realidad virtual. Yo creo que algo que comparten en sus películas, la de Tamara y la de Ricieri, es que... Asael. La de Tamara y la de Asael es que no está claro que es un viaje en el tiempo.
hasta determinados puntos de la película, porque por ejemplo en el caso de Tamara era como un entrelazamiento de cuerpos o de conciencias, hasta que te explican que una de las personajes tenía 3 años de estar muerta. Y en el caso de Asael es pues básicamente una simulación y no te explican que es otra realidad en la que sí puede afectar lo que haga esta persona hasta que se enamora y ya es el final, ¿no? Y tiene que vivir feliz por siempre. Las dos son el poder del amor, exactamente. Ya nada más para finalizar todo esto, otra película que a lo mejor y les puede interesar es básicamente es igual un cambio de conciencia y todo esto. Y bueno, no te das cuenta en qué momento sucede. Es la película de Repo Men o Los Recolectores. Yo elegí esta película precisamente por la forma en la que abordan este tipo de viaje del tiempo, que no es el viaje del tiempo normal de yo me muevo al pasado, sino que durante la mayoría de la trama de la película tú no sabes si sí va a tener o no una repercusión, porque a ti al principio también te dicen que no, o sea, que es una simulación, son 8 minutos de tiempo que le quedan en las ondas cerebrales de X persona y no va a pasar nada extra, ¿no? 12 monos es una película de los 90s que a mí la primera vez que la vi me gustó muchísimo por la estética como de pesadilla que tiene. Y bueno, cuenta la historia de un mundo postapocalíptico en el que se desató un virus y años después la gente tiene que vivir abajo de la tierra, lo cual no entiendo cuál es el sentido de eso, porque me imagino que los virus también pueden viajar adentro de la tierra. La historia se centra en Bruce Willis, llamado en la película James Cole, que es un convicto al cual, para bajarle su sentencia, le dan la misión de viajar al pasado varias veces para recolectar información, no para alterar el pasado, sino para simplemente recolectar información acerca del virus y sus orígenes para poder crear una especie de cura en el presente. Porque bueno, se implica que si bien podría alterarse el presente para bien, también podría empeorarse. Entonces lo que quieren es nada más como aislar el virus y poder comprenderlo. Entonces empiezan a mandar a Bruce Willis al pasado, pero lo mandan por error primero en lugar de al 96, que es en la fecha en la que se esparce el virus, lo mandan a los 90s, tiempo antes, y entonces él se desorienta porque su misión cambió por completo. Termina en un hospital mental en donde conoce el personaje de Brad Pitt y bueno, tiene conversaciones porque está sedado porque está en un manicomio, en las que empieza a revelar como su plan y por lo que lo creen más loco aún, porque pues a fin de cuentas es un güey que dice que viajó en el tiempo para arreglar lo que fue de algún modo el fin del mundo, ¿no? O que empezó el fin del mundo. Bueno, entonces se busca a una organización que se llama Los 12 Monos porque hay grafitis y vestigios que muestran como mensajes de esta organización que se cree que son los originarios del virus, o sea, son los que lo crearon y lo esparcieron como un grupo terrorista. Entonces Bruce Willis está en búsqueda de ellos y como digo, empieza a hablar de ellos porque está sedado y empieza a hablar como de todo el plan y de todo lo que ha pasado. Total que tiempo después de estar encerrado en el manicomio, lo regresan al presente para que les hable de lo que ha visto y les reclama que lo mandaron tiempo antes, en los 90s, no en el 96. Entonces le muestran fotos de un grupo que eran los 12 monos en ese entonces para ver si ubicaba a algunas personas. Y entre ellas distingue a Brad Pitt, que es uno de sus compañeros del manicomio. Y resulta que Brad Pitt no solamente sí estuvo loco y estuvo en el manicomio, sino que de algún modo influenciado por las ideas que contaba Bruce Willis en el manicomio, empezó su organización como a favor de los derechos de los animales y en contra como de la contaminación y toda esta onda como naturalista, llamada Los 12 Monos. Entonces lo mandan después a buscarlo, pero luego resulta que ellos no tienen nada que ver y que de hecho sí son activistas por los derechos de los animales y que la persona responsable del virus era como un personaje de fondo. Entonces, durante toda la película Bruce Willis tiene sueños en los que se ve a una persona morir frente a él en un aeropuerto, le disparan. Toda la secuencia final de la película es él persiguiendo a esta persona que era la responsable del virus, que era un científico, y al encontrarse con él y estar a punto de evitar que abordara un avión, que es en donde empieza como toda la expansión o esparción del virus, pues él sufre, a él le disparan y ahí voltea a ver a un niño que resulta que es él mismo. Entonces se cierra este ciclo, como que te da a entender no solamente que
Bruce Willis está atrapado en un bucle eternamente, sino que está predestinado a que todo eso suceda, que no hay como forma de cambiar, a que el virus se propague y que muera gran parte de la población. ¿Te das cuenta de algo bien interesante ahorita que lo estás mencionando el mismo bucle del tiempo? Bruce Willis, por lo menos hasta donde yo sé, ha sido elegido para 3 películas diferentes con un bucle del tiempo muy cabrón, que son ¿Looper? El encuentro conmigo mismo, Bloopers, Loopers, esa mamada, y esta de 12 monos. En las 3 películas es básicamente el mismo bucle del tiempo en donde viaja al pasado o se encuentra a su yo del pasado, pero bueno, en las otras como que no cambia mucho, pero en esta de 12 monos dices que aunque él trate de hacerlo tampoco, o sea... Es que sí trata, ya un poco por el final de la película como que... Desiste. Está genial esa parte. Sí, ajá, dice, pues yo ya mejor me quedo aquí, disfruto lo poco que le queda de la tierra, ahora que en lugar de regresar y seguir siendo un convicto en un mundo acabado, pues mejor me quedo aquí, porque aparte se enamora también de una... De su psicóloga, sí, ¿no? sí, de una de las psicólogas del manicomio, que se enfoca mucho en él porque empieza a ver como que lo que dice no es su locura, sino que realmente es un viajero en el tiempo porque descubre una foto, como decía Oliver, de él, de cuando viajó a la Segunda Guerra Mundial. Y no resulta ella ser la que propaga el virus. No, así. no. Digo, de pura jalada. Pero bueno, yo elegí esta película porque... Bueno, en primera por la estética, porque Terry Gilliam tiene una estética muy, muy definida, muy concisa y que sabes que es una película de él que es como muy lisérgica y de pesadilla. Pero también por este tema de que Bruce Willis, por más que... como que está sujeto a la historia. O sea, él no va a poder cambiar nada porque todo va a pasar como debe de pasar. Como que se conecta tanto en una parte de su infancia como en su propia muerte y se ve a los ojos, que eso se me hace como interesante, que soñara como que ve su propia muerte sin saber que es su propia muerte. Que lo marca tanto, sí. Que lo marca, ajá, porque él pues tiene pesadillas con eso. Y bueno, sí se me hizo interesante el mundo distópico que te pintan después del virus. Partes que viven abajo de la tierra, lo cual no tiene mucho sentido. No, y ¿Viven toda en alguna especie de búnker o algo así? O sea, es- viven como en un mundo alcantarillesco. Mole people, ajá, y se ponen trajes. O sea, también la estética está súper chida. Sí. Muy, muy, es como cyberpunkesco, pero Steampunk, es, ¿no? es Más bien. steampunk. Sí, yo en lo personal, 12 monos es de mis películas favoritas. Por muchas cosas, o sea, entre las actuaciones, o sea, Brad Pitt loco, es una gran actuación. La música que ponen en las partes donde más tensión tiene que haber, ponen música como de circo, como para que te dé más, o sea, para ponerte Desorientación más, y más. Exactamente. Entonces juegan mucho con ese tipo de cosas y aparte todo el tema del tiempo está muy chido. Otra cosa que me llamó la atención la primera vez que la vi fue que como que decidieron no hacer como demasiado alarde de cuál es la máquina que los mueve en el tiempo. Realmente lo único que te dice que los que están viajando en el tiempo es como una escena donde se mueven unas luces y ya. Sí, generalmente sale Bruce Willis amarrado como a una silla de estas para electrocutar a los prisioneros. Ajá. Como una silla eléctrica. Pero es como lo más cercano a lo que te muestran de lo que la máquina del tiempo es. Ajá, no ves rayos o a un científico diciendo y ahorita va a pasar. No, nada más lo mandan y ya. Pero aquí sí viaja él corpóreamente en el tiempo, porque cuando lo regresan, desaparece del pasado en el que estaba, y cuando lo mandan, pues ya no está su cuerpo. O sea, él sí está viajando todo completo. Ujú. Es Sí, sí lo curioso. transportan a él. Es curioso que en esta película, a diferencia de todo lo que se nos viene diciendo en otras donde puedes ver aparatos o máquinas del tiempo, es este desenlace que mencionas sobre que no importa qué haga o qué deje de hacer, no va a lograr afectar el futuro. A diferencia de las otras películas donde casi te dicen que como Homero Simpson, por pisar una cucaracha, ya cambió todo, ¿no? Todas las realidades. Y aquí no importa que incluso la misión sea esa, el futuro va a seguir siendo exactamente el mismo y no se genera una paradoja y no hay nada. Si acaso la línea de vida de tiempo que él tiene es la única que se ve afectada. Sí, como que durante toda la película la única interacción que hay entre pasado y futuro realmente es que Bruce Willis les puede dejar mensajes
como de... En un teléfono. Ajá, hay una línea, eso me dio como risa, no tiene mucho sentido, que haya una línea Que guarda los mensajes. sí, que les guarda. Ajá. Y además le dan puntos específicos en donde si deja cosas escritas, ellos lo pueden encontrar. Pero lo de la línea sí se me hace... Eso está chido, lo Es de los como- puntos se ha como lo ocupado con- en varios. Como lo que comentabas en el otro podcast de Batman cuando va al pasado. Sí, en este caso es lo del teléfono es porque esa máquina grabadora de mensajes sobrevivió y ellos tienen acceso a ella. Entonces averiguan de alguna forma el teléfono al que tienes que llamar para dejar ese mensaje para que en el futuro lo puedas escuchar. Pero algo que vi es que sí, más bien la onda de no cambiar el futuro es su orden, porque sí llega a afectar, por ejemplo, cuando lo regresan la primera vez que está en el manicomio, se vuelve noticia. ¿Porque Porque desaparece? sí, se vuelve no sé cómo lo llaman, el loquito que desapareció, porque estaba él en un cuarto cerrado, totalmente cerrado con una camisa de fuerza y pues se lo llevan, ¿no? Entonces Brad Pitt cuando lo ve le dice, es que me tienes que decir cómo le hiciste, porque eres una leyenda, tú eres el que se escapó. Ya. Es como esta onda de Loki, muchachos, vean la serie de Loki, donde te dicen que si tú estás en un apocalipsis, no importa lo que sea que hagas para tratar de mover el tiempo, no se va a afectar nada porque justamente estás en el momento en el que hagas lo que hagas, la destrucción es inminente. Y aquí no sé cuántos años falten del momento en el que él está en el manicomio, a donde ya la humanidad fue destruida, por lo menos la mitad de ella. Pero suena igual como a este tipo de apocalipsis, ¿no? No importa que haya viajado 20, 30 años atrás, lo que haga va a afectar en ese momento esa pequeña parte que le queda 3 años adelante, 5 años adelante, como la noticia de se escapó, pero no va a hacer que cambie la propagación de este virus. Ajá, no cambia lo suficiente. Esa es una paradoja que se plantea en algún libro de esos de tipo filosofía, que es como la paradoja del huevo roto. Tú sales de tu casa y dejas, no sé, 3 huevos así en la orilla de la mesa. Al llegar a tu casa, descubres que uno de los huevos está roto, pero tienes la posibilidad de viajar en el tiempo para evitar que ese huevo se rompa y te das cuenta que al momento de viajar en el tiempo y abrir la puerta, ves que el huevo está a punto de caerse y por aventarte hacia la mesa para salvar el huevo, tú eres el que lo rompe. Entonces ya no puedes cambiar nada y te quedas como en esa línea del tiempo, en ese bucle donde dices que donde ya es una tragedia, ya no puedes cambiar nada, ¿no? Bueno, yo quiero cerrar con que hay una escena que me impactó mucho, me gustó, que es donde el personaje se come una araña, porque también parte de lo que le pedían al regresarlo eran como muestras o ciertos como cosas. En este caso la araña era como una muestra de un espécimen que ya estaba extinto para aislar elementos para, les digo, como para contrarrestar el virus. Entonces pues el personaje tuvo que comerse una araña. No sé si, no creo que en la realidad lo haya hecho, pero al menos visualmente pues está pues muy, muy padre. Y bueno, para terminar, les quiero recomendar que lean la novela de Matadero 5 de Kurt Vonnegut. La encuentran, es muy fácil de encontrar y también toma el tema de viajes en el tiempo, de seres intergalácticos o interdimensionales y la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, yo elegí Volver al Futuro. Es una de mis películas favoritas. Creo que me fui un poquito más del lado del cliché de la máquina del tiempo y pues de la película pues, que básicamente todo el mundo conoce. Y pues es una de mis favoritas, como les decía. La película empieza con el personaje principal, que es Marty McFly. Él despierta para irse a la escuela, pero antes de eso va a ver a su amigo el Dr. Emmett Brown, que mucha gente en el pueblo lo considera como un científico loco, pero él lo quiere mucho a su amigo. Entonces ve que no ha estado y pues se va a la escuela. Más tarde Locke le dice que si lo puede ver a medianoche en el centro comercial Twin Pines, que ese es un detalle bien, bien importante. Entonces una vez que llega Marty al centro comercial, el Doc le enseña que creó una máquina del tiempo usando un coche, un DeLorean. Y es un proyecto que él tenía desde los años 50. La película está ambientada en el 85. Entonces él le cuenta que en el 55 tuvo la idea de inventar una máquina que se llama el capacitor de flujo, que de acuerdo a lo que dice el Doc es lo que logra hacer que un objeto viaje a través del tiempo. Entonces vemos su primer experimento, manda a su perro Einstein al pasado, 1 minuto,
No, al futuro 1 minuto, perdón. Y ya ellos lo reciben. Y entonces, la máquina del tiempo, como funciona con plutonio, el Doc Brown tiene que hacer un trato con un grupo delictivo para que les den el plutonio y lo persiguen y lo matan. Entonces Marty tiene que subirse a la máquina del tiempo, no sabe operarla, entonces pues acelera. Cuando llega a las 88 millas por hora es cuando el capacitor de flujo empieza a funcionar y lo manda 30 años al pasado. Entonces llega al mismo lugar. La máquina no se traslada en el espacio, solo en el tiempo. Entonces llega exactamente al mismo lugar, pero en el 55, donde no existe el centro comercial y solo hay 2 pinos, los Twin Pines. Entonces él rompe uno, lo choca y pues, se va y el coche se arruina. Más adelante, ya que regresa, vemos que sí cambia el tiempo, tanto así que el centro comercial se llama Lone Pine. La historia de Marty es que tiene que encontrar al Doc para hacerle creer, más bien hacerle entender que él viene del futuro con una máquina que él todavía no inventa. La forma en la que lo convence es diciéndole: yo sé sobre tu sueño del capacitor de flujo. Entonces, ya que lo convenció, pues empiezan a ver cómo hacer que Marty regrese. No tienen plutonio a la mano, entonces lo único que puede hacer una reacción de la misma intensidad es un rayo. Ellos saben exactamente cuándo va a caer un rayo. Y bueno, entonces van a utilizar la energía de ese rayo para alimentar otra vez la máquina del tiempo. Pero durante todo esto, la mamá de Marty se enamora de él porque él interrumpe el momento clave donde los papás se enamoran. Entonces, él, aparte de hacer todo esto, que tiene que regresar, tiene que hacer que sus papás se vuelvan a enamorar porque al cambiar el tiempo, pues empieza a hacer que él desaparezca. Bueno, la elegí porque es una película bastante entretenida. La producción se me hace muy, muy, muy buena, sobre todo para la época. Y no solo hablando de una película, sino la trilogía es genial, es espectacular. A mí lo que me gustaría como decir es que yo creo que Volver al Futuro es una película que hizo familiar los viajes en el tiempo, pues hizo que hasta nuestros papás o los papás de nuestros papás supieran lo que era una máquina del tiempo. Justo, el impacto social que tuvo fue grandísimo. O sea, tanto así que en el 2015 varias marcas le entraron como a todo el... vamos a conmemorar que este es el año al cual llegó Marty. El Pepsilindro. Salió el Pepsilindro, salió la hoverboard de Mattel, salieron los tenis, los de Nike que se autoamarran. Incluso hay un episodio dedicado a eso de esta serie de diseño Abstract. Sobre diseño de calzado, hablan de esos en particular. Y yo creo que también es una muestra de la diferencia que hace el tono que le das a tu película, porque sí tiene como una especie de deadline muy serio para Marty, porque si Marty hace algo mal va a borrar de la existencia de sus hermanos, pero aún así no deja de ser una película divertida y que incluso se te puede olvidar eso, ¿no? De que estás entretenido en la acción. Pues se te olvida de que de hecho Marty está en un lugar muy peligroso y muy serio y a lo mejor y aterrador para otras personas, pero bueno, es una película como hecha para toda la familia. De hecho, a mí lo que me gusta de esta película, a comparación de las que venimos hablando, es justo eso. Aquí es donde ya entra el debraye de viaje en el tiempo, donde dices, ok, si viajo atrás y hago lo más mínimo, entonces sí afecto el futuro, y viene toda esta explicación que creo que es en la 2, donde el Dr. Brown le explica en una pizarra cómo el haber viajado en el tiempo y que Biff entregara el almanaque genera la nueva línea del tiempo en una diagonal en donde no importa si ellos tratan de regresar, ya no pueden regresar porque Biff viajó a un pasado donde Marty no existía, que eso generó que todo su futuro sea completamente diferente. Exactamente. Y también esta parte donde Dr. Brown explica que si Jennifer, la novia de Marty, se llega a ver a sí misma, puede haber dos posibles situaciones, ¿no? Una que cause casi un cataclismo, algo que ni él sabe puede suceder, o el mismo shock genere que se desmaye, ¿no? Y bueno, finalmente, pues como película amigable, se desmaya. Y ahora que lo pienso, y que ya lo mencionaron con las otras películas, el poder del amor, el Doc Brown le dice a Marty, tú no tienes por qué estar interfiriendo, porque mira lo que vas a ocasionar. O sea, en el momento en el que Marty compra el almanaque, lo regaña, le dice que lo tire,
Y le dice, eso pasa, o sea, ya que Biff se hace rico, etcétera, dice, eso pasa cuando tú te metes con la línea del tiempo. Pero en la 3, él se queda en el pasado para casarse con una persona de muchos años atrás, tienen hijos y todavía crea una segunda máquina del tiempo, que es una locomotora. Pero bueno, aquí puede entrar otro tema de las historias de viajes en el tiempo, que es que a lo mejor ya estaba predeterminado que iba a ser así y entonces no alterar nada. El hilo rojo, muchachos. Sí, Puede ser. porque aparte de todo, dentro de el primer viaje en el tiempo donde tiene que rescatar al Doc, o sea, él mismo le dice, yo sé de tu sueño, yo sé cómo lo hiciste y todo eso, y él es como el que impulsa esa misma idea de que él consiga el material peligroso, de que se meta en este problema y de que haga la máquina del tiempo a fin de cuentas, ¿no? O sea, volvemos a ese mismo ciclo. Al bucle. Al repetitivo, exactamente. Regresamos a mencionar a Loki una vez más. Sí. Que justamente el primer capítulo donde Loki está siendo sentenciado, antes de que él dijera esta frase, yo también la mencioné de, bueno, ¿y por qué a él sí lo van a sentenciar por alterar la línea? Sí, cuando vimos Avengers todos viajan en el tiempo, ¿no? Y la respuesta que se le da es porque a eso estaba destinado. Dices, o sea, me estás diciendo que de punto A a punto B, que es mi línea del tiempo, puedo viajar intermedia entre ella, pero no afectar gran cosa si estaba destinada a hacerlo. Bueno, en el caso de Loki es porque los Timekeepers así lo querían, ¿no? Ajá, pero también es lo que Azael nos está diciendo. Si estaba el Dr. Brown destinado a crear toda esta la paradoja. línea, ¿Me estás diciendo que hay unos Timekeepers en Volver al Futuro y que de alguna manera están conectados con el universo Marvel? Los Timekeepers realmente son el poder del amor. Exactamente. Creo que esa es la conclusión a la que podemos llegar. Lejos de esta, ¿cómo se dice? Esta narrativa que trae esta película de Volver al Futuro, algo que a mí me causa mucha curiosidad de esas películas en general, es la forma en que tratan de visualizar un futuro que no estaba tan lejano, porque estabas hablando de que 15 30. años. 30. O sea, son 30 años en el 30 futuro. para adelante y 30 para atrás. Ajá. No, pero me refiero a, por ejemplo, ¿en qué año se estrenó la película? 85. Ok, no, sí, entonces sí son los 30 años, o sea que ¿cómo se imaginan que las cosas van a cambiar en 30 años, no? O sea, ¿cómo pasamos de en los 1900 creían que una máquina voladora iba a ser un robot que iba a estar agitando alas y cargando a alguien con una mochila? pues se marca súper bien en la escena donde Marty está tocando la guitarra en el baile de sus papás, en el de graduación. Tú dirías, 30 años no son mucho, pero 30 años a nivel música, ¿cuánto fue? La gente al principio estaba muy emocionada porque no estaban muy lejanos a que Elvis llegara. Sí. Sí, o sea, es que él tocó Johnny B. Good, o sea, dices, esa canción. Ahorita nosotros la consideramos como un clásico, pero fue tan, o sea, entre el 50 y el 80, pues sí hubo ese cambio. De hecho, hay una escena muy, muy padre que para que el papá de Marty, cuando es joven, le crea, Marty se disfraza con su traje de antirradiación que trae al principio y le dice, soy Darth Vader. Entonces hace como que lo tortura y le pone sus audífonos y le pone una canción de Van Halen. Entonces es un guitarrazo y un solo y entonces el papá se empieza a retorcer de dolor porque no entiende. Su música satánica. Aquí sería como entrar en percepciones, como lo que decía yo en el capítulo anterior de la inteligencia artificial, que una tecnología es un reflejo de la época en la que es construida, pues también la concepción del futuro también es un reflejo de la época en la que la imaginan. Exacto. Y es bien padre, o sea, vas a ver cómo se imaginaban que era. Hay muchas ilustraciones de cómo imaginaban el mundo del futuro en, ¿qué te gusta? Los años 20, los años 30. Y así de, o sea, que imaginaban que la transportación personal iba a ser con una máquina gigante que iba a hacer volar a cada quien y que, o sea, en primera eso era una de la las... mochila con alas. La mochila con alas, exacto. La computación, porque... había uno muy padre de cómo iban a aprender y era así como que te ponías un casco y le metían como a un embudo que te dirigía toda así como el libro. Y eso básicamente es realidad virtual. Hay una referencia muy chida de eso, creo que en Los Padrinos Mágicos, ¿no? Donde donde llegan como a un futuro medio raro
en el que sí son como clases de 5 minutos, nada más en lo que se ponen el casco, les ponen un libro y les llega todo el conocimiento. Como Jimmy Neutron. Jimmy Neutron tiene un capítulo Con los chicles. donde crea chicles en forma de libro. Oh, sí es cierto. Lo que masticas es lo que aprendes. Y bueno, ya terminando con esas referencias, también en Matrix a Neo le programan el conocimiento. Sí. Como una nueva aplicación, por así decirlo. Pero bueno, dejando el conocimiento de lado y regresando a la parte de viajar en el tiempo, es como muy interesante. Yo sí pensaría, con todo y que hemos hecho referencias a películas donde el viaje es a través no de máquinas, sino de la misma mente, yo estaría siendo una fiel creyente de que se necesita alguna especie de máquina para poderlo lograr. Voy a volver a utilizar a la película de Déjà Vu como referencia. Ahí, para que Denzel Washington pueda viajar, previo a hacerlo, le explican que solamente logran enviar notas, papeles, cosas muy sencillas que conocen en su totalidad, la materia y los porcentajes que contiene. Y viene este problema de no podemos hacer que un cuerpo humano viaje porque, ¿qué es el alma, no? Es curioso caso que lo estás mencionando. Ese es uno de los principales problemas de los viajes del tiempo de Terminator. Por eso es por lo que Skynet no podía mandar hasta cierto momento a las máquinas al pasado a terminar con el origen de la rebelión. Porque lo que son las máquinas no pueden pasar. Entonces necesitan una cubierta de un tejido orgánico, que es por lo que inventan al T-800, creo que es Arnold Schwarzenegger, ajá. Es esa versión, y él mismo lo explica en la segunda película, que es a él lo diseñaron con la piel, con el tejido orgánico, para poder realizar los viajes en el tiempo. Algo que se me hace muy ilógico. El T-1000 viaja en el tiempo. Ajá, el T-1000 es el que es como de mercurio. Exactamente. Y él no tiene un tejido orgánico. O sea, lo puede generar, se parece, pero no es un tejido orgánico. Entonces, A lo que mejor alguien me sí, explique. A lo mejor, y esto ya es nerdear mucho, a lo mejor llega un punto donde si ya se formó en su totalidad, puede simular la exactamente. estructura. Podría ser, o sea, estás hablando de algo muy tecnológico, o sea, que el metal tome una forma X. O sea, ¿Más tecnológico que viajar en el tiempo? es que, o sea, sí, algo más tecnológico que viajar en el tiempo podría ser viajar en el tiempo y a través de las dimensiones, o sea, como lo hacen Multiverso. Rick and Morty. Pueden viajar en dimensiones, en el tiempo y todo ese pedo. Una película que yo sí les recomendaría, que a mí se me hace en lo personal, es un gusto muy, muy chido, es la película de El Demoledor. En esta yo lo consideraría también como un viaje en el tiempo, porque al personaje principal, a John Spartan, lo congelan durante, no me acuerdo si son 100 o 300 años, algo así. Bueno, lo congelan una cantidad de tiempo y lo descongelan en el futuro, ya con una programación como la que mencionaba Obed, que le programan cierto conocimiento, y su conocimiento es así como algo bien pedorro, ¿no? Es como coser, saber cocinar y cosas así. Y a otro güey que es un ex convicto, que es con el que tenía el pleito inicial, lo descongelan, pero ese güey lo vuelven una máquina así completa de matar. Pero yo no lo considero un viaje del tiempo como tal. Sí, ya hay la suficiente tecnología para hacer que el cuerpo sea congelado y descongelado, pero tu cuerpo no está viajando en el espacio-tiempo. Sí, él termina en un futuro que no reconoce. Y Sí, pero el cuerpo siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí en el mismo lugar congelado. Pues, y sí pasó el tiempo, es como la... Supongamos que es Pero el viajó mismo su proceso. conciencia. Ajá, supongamos como que es el Capitán mismo América. proceso. Lo único que cambia aquí es la velocidad. O sea, en tus películas de ciencia ficción normal, Volver al Futuro, el cambio de tiempo A a tiempo B es así, inmediato. Y en esta película te cuenta que son 300 años que este güey estuvo congelado, todavía con conciencia, todavía sabiendo que, o sea, que a él lo metieron a esa prisión, por así decirlo, y lo descongelan en el futuro. Un futuro que no reconoce. Justamente eso es lo que me parece interesante de esa película. O sea, es una película como dominguera. De camión. Bueno, de camión. Es de Canal 5, pero bueno. Que esta como la forma en la que el personaje principal no reconoce el momento en el que llega. No reconoce el mundo en el que está, porque para un viajero en el tiempo, viajar en el pasado, mucho tiempo en el pasado o mucho tiempo en el futuro, va a involucrar desconocer por completo el lugar al que llegas.
Sí, o sea, tú viajas del futuro al pasado, tú ya sabes qué había en el futuro, ya sabes qué pedo, ya sabes qué había en el pasado por ilustraciones, fotos y todo. Si tú del pasado viajas al futuro, pues, te quedas así como de, bueno, ¿y aquí qué pasó, no? ¿Por qué de repente Taco Bell es la única, Pero la única compañía de comida? también tendrías información, así como dices, de los libros, viajar al futuro, seguramente va a haber algún registro de todo lo que pasó. Sí, pero a este güey le bloquean toda esa información y lo programan de cierta manera. Porque lo bloquean, pero no porque seas tú incapaz de investigarlo, ¿no? Que seguramente eso sería como una buena trama de película, de yo me voy a revelar y voy a buscar el por qué estoy aquí. Que es básicamente es lo que hace, de hecho. En el episodio de South Park, donde Cartman se congela Para precisamente una Wii, ¿no? para el Wii, él tiene, o sea, despierta en el futuro y entonces dice, es que ¿cómo le hago para ir por el Wii? No por la consola de ese futuro. Y va a un museo donde está toda la información, o sea, todo lo del pasado, y a él lo único que le importa es ir a jugar Wii. Y lo más cagado es que le dicen que la tecnología que ya hay en ese momento no le permite jugar al Wii. Entonces está como... Y bueno, pues para cerrar, no sé, personalmente creo que es un tema muy interesante, muy padre todo lo que se ha hecho en cuanto a entretenimiento con este tema de que pues evidentemente no se escapa como especie y que es algo que siempre, con lo que siempre ha soñado el ser humano, pues, poder controlar este tipo de cosas. Pues, no sé, es algo muy chido. Siempre va a haber algo en la ciencia ficción que te llame la atención de este tema, ¿no? Entonces, no sé, ustedes. Yo en lo personal les recomendaría la película de Interstellar, está muy chida. También involucra el poder del amor. El poder del amor, exactamente. Yo les voy a recomendar libros. Lean Caballo de Troya, muchachos. Hasta donde yo me quedé eran 9 tomos. Son muy largos, sí son sobre religión, pero créanme, les va a cambiar su forma de ver. Y bueno, voy a regresar de nuevo. Lean Matadero 5 de Kurt Vonnegut, una lectura muy divertida y muy interesante. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Cestra Repostería. Búsquenlos en Facebook, Cestra Repostería, y pueden hacer su pedido para la Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos luego. Pues fue un gusto ayudarles a hacer perder el tiempo de una manera un poquito más amena. Bueno, nos vemos en la próxima y espero que vean todas estas recomendaciones. Adiós.